También los grandes dudan y tienen crisis. Lo importante es a quién le llevas tus dudas. En las lecturas de hoy, domingo 14 de diciembre, Dios te invita a ver cómo hace florecer tus desiertos y a esperar activamente sin soltar la mano de Jesús. Disfruta la escucha de la palabra de Dios. Primera lectura tomada de Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 6 y 10. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mundo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 145. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Segunda lectura tomada de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 10. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras. Aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio.
dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. Juan, desde la cárcel, en una situación de prueba y límite existencial, escucha las obras del Cristo y envía a sus discípulos. Sorprende de Juan la pregunta que manda realizar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo pregunta esto si en el Evangelio de Mateo, Juan ha presentado a Jesús como el que ha de venir? Lo encontramos en Mateo 3:11. Según Mateo 3:16, Juan había visto el Espíritu descender sobre Jesús y había escuchado la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Y hay dos líneas para responderla. Número 1, Juan tiene una crisis real, pero no de fe. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, está en la cárcel, después de haberlo dado todo, esperando un Mesías como él lo había anunciado. Es decir, un juez con hacha, fuego y criba. Pero ahora, ¿qué escucha? Que Jesús anda sanando, comiendo con pecadores, que no derriba a Herodes, no desencadena el juicio final. Ante esto, es muy humano pensar: yo anuncié uno que iba a limpiar la era. ¿Por qué este Mesías parece tan manso? ¿No será que aún falta otro? La duda es razonable. Juan se desconcierta porque no entiende o no se esperaba el estilo de Dios en Jesús. Su fe tiene que pasar de el Mesías que yo imaginaba y entendí que vendría al Mesías que Dios ha enviado. Una segunda opción que miran algunos padres de la iglesia y exegetas es a Juan como un pedagogo de sus discípulos. Dicen que Juan no duda por sí mismo, sino que, sabiendo que va a morir, quiere que sus discípulos se despeguen de él y se adhieran a Jesús. Entonces usa la pregunta como un recurso pedagógico. Vayan ustedes, véanlo, escúchenlo, confróntenlo con la Escritura y convénzanse. Puede que la respuesta sea una combinación de las dos líneas. Juan es un ser humano y puede estar confundido, pero también sigue siendo un verdadero profeta y maestro que conduce a otros hacia Cristo. Personalmente me inclino más por la primera opción, en la que el enfoque de Juan ha pasado por ese Cristo justiciero y no el de la misericordia que ha presentado Jesús.
Al responder la pregunta de Juan, Jesús no lo reprende. No dice: ¿cómo es posible que Juan dude de mí después de todo lo que vio? Jesús hace lo contrario. Responde con sus obras y citando al profeta Isaías. En otras palabras, dice: confróntame con lo que dice la Escritura de mí y no con tus expectativas personales. El tiempo mesiánico está en marcha. No es que Jesús niegue el juicio, solo que no es la primera manifestación del Mesías. Antes tiene que darse el tiempo de la misericordia, de la paciencia de Dios, de la salvación integral. Y dichoso el que no se escandalice de mí, dice Jesús. Recordemos que escandalizar significa tropezar, caer en una trampa. Jesús reconoce que su modo de ser Mesías puede convertirse en piedra de tropiezo, sobre todo para quienes esperaban al enviado de Dios de la manera que lo había anunciado Juan el Bautista, o más común todavía, con un mesianismo político. Es muy significativo que Jesús no haya hecho ningún ejercicio de poder para liberar a Juan de la cárcel. Hoy sería duramente criticado por los cristianos, pero esa es parte de la dinámica del reino y del dichoso quien no se escandaliza de mí, de ese actuar misterioso del Mesías que no hace esta ostentación de poder, sino que permite que el profeta asuma la consecuencia martirial de su ministerio, y eso no significa de ninguna manera que haya sido abandonado por Dios. Una vez que los discípulos de Juan se van, Jesús interpela a la multitud con 4 preguntas que proyectan 3 imágenes y que son un gran elogio para la figura del Bautista. Número 1. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Con esta imagen, Jesús descarta que Juan fuera alguien voluble, oportunista, que se doblega ante cualquier amenaza, especialmente ante los poderosos. Él fue un hombre íntegro, firme. Número 2. ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? No. Juan fue un hombre austero, lejano de los profetas de corte, aduladores del poder y esclavo de las prebendas materiales. Nada que ver con un verdadero profeta. ¿A un profeta? Sí, y más que profeta, dice Jesús todavía. Jesús mismo se responde y lo hace para añadir un estatus mayor a Juan. Él es el mensajero escatológico. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Luego, Jesús dice uno de los más grandes elogios de toda la Sagrada Escritura. En verdad les digo, no ha surgido entre los hijos nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esto, que como he dicho a todas luces, es un elogio. Sin embargo, cuando se hace una lectura atenta, nos percatamos que trae consigo algo más profundo. Muchos se han preguntado: ¿se excluye a Juan del reino de los cielos? No podemos considerar aquí todo el proceso de argumentación y razonamiento de las respuestas
solo trataremos de poner las conclusiones de lo más razonable. Jesús ubica a Juan en su lugar en la historia de la salvación. Como precursor, aún está en la etapa de la promesa. El reino de los cielos es el cumplimiento de esa promesa. Los cristianos deben hacer conciencia de lo que Jesús ha traído. Esto es tan grande, pero tan grande que el más insignificante cristiano es superior al más inminente judío de todos los tiempos, no por sus virtudes, sino por la realización de las promesas de Dios. Jesús los redime, los hace hijos de Dios, les da el Espíritu Santo, se queda en la Eucaristía y muchos otros dones. Esta afirmación se ilumina mejor si recordamos la oración que hacemos después de la primera lectura en la vigilia pascual. Dice: que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo en la plenitud de los tiempos. Nada, ni siquiera una obra tan magnífica como la creación, se puede comparar ni de lejos con la obra de la redención que trajo Jesús. No es que Juan esté fuera del reino en el sentido de perder la salvación. De hecho, la Iglesia lo venera como santo. Es decir, participa del reino en la plenitud escatológica, pero en su misión histórica pertenece todavía al antiguo orden, y eso es lo que trata de decir Jesús. Ahora te comparto 5 puntos para reflexionar. Ojalá te sirva. Número 1. La primera lectura nos recuerda algo fundamental. Dios hace pasar del desierto al jardín, hace florecer lo seco. Adviento no es solo esperar una fecha, sino dejar que Dios entre en nuestros desiertos. Problemas familiares, fe apagada, cansancio, desánimo. Conviene identificar cuál es nuestro desierto en que debemos dejar que Dios actúe. Número 2. La paciencia no es pasividad. En la segunda lectura, el apóstol Santiago usa la imagen del labrador que espera la lluvia pacientemente. No puedes esperar la lluvia y los frutos que dependen exclusivamente de Dios si no has sembrado nada. Es como esperar ganarse la lotería sin comprar el boleto. Se debe esperar actuando, haciendo lo que nos corresponde. Por eso la espera del cristiano no es resignación, es esperanza trabajada. Dicho en forma de la sabiduría popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Número 3. Dios no responde con teorías, responde con obras. Jesús no le manda a Juan una nota doctrinal, solo lo anima a ver la realidad transformada a la luz de la palabra de Dios. El Papa Francisco insistió en recordar que la realidad es más importante que la idea. Dijo que para vencer el fanatismo ideológico se debe ver la realidad, no el discurso. La fe cristiana no puede quedarse en la idea y en una retórica. Tenemos que llevarla a los signos visibles. Conviene además reflexionar y agradecer
si he sido un ciego que Dios ha hecho ver, un sordo que Dios ha hecho escuchar, reconocer a Jesús actuando en mí ahora, ver los hechos que Dios ha obrado en mí. Número 4. La pregunta de Juan nos hace recordar que en la noche oscura, la noche de la fe, los grandes también dudan. Debemos desmitificar una fe a ciegas, sin preguntas. La duda de Juan no lo aleja de Jesús, lo empuja a preguntarle. El peligro no es dudar, el peligro es dejar de buscar a Jesús. No debemos sentirnos culpables por las dudas. Número 5. Jesús advierte que Él puede ser piedra de tropiezo. Nos puede escandalizar, sentir que Dios no nos ayuda, que por qué no castiga a los malvados ya. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿en qué me escandaliza Jesús? ¿En su paciencia? ¿En su misericordia con los que yo juzgo? ¿En que no me resuelve mis problemas? Cuéntanos en los comentarios alguna experiencia de duda de fe o algo que agradecer hoy, porque miras, porque oyes, porque caminas. O escribe alguna oración para que cuando los demás la lean, la refuercen y se unan a lo que tú pides. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.